a full, hay mucha pregunta acá, hay Ok. mucha gente que va a preguntar cosas. Bueno, gente, hoy estoy con una super invitada desde Argentina, la doctora Natalia Müller, ella es otorrinolaringóloga, y vamos a hablar sobre ronquidos y ¿Qué tal, Mike? vértigo. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Te doctora? saludo Bienvenida. nuevamente. Un gusto poder participar de este vivo sobre este tema que es tan lindo, estos temas que son tan lindos y tan frecuentes en la población. Así que espero poder aclarar sus dudas y poder aportar información útil para ustedes. Muchas gracias a usted por hacer la entrevista. Estaba mirando su página, incluso estaba compartiendo ahí, viendo muchísimos tips muy útiles. Eh, Quiero que usted primero comience a presentarse, Ok, ¿no? Su les formación, su cuento un poquito. Yo especialidad. soy la doctora Natalia Müller, soy otorrinolaringóloga y también soy pediatra. Trabajo acá en Buenos Aires, en Argentina, en el Hospital Británico de Buenos Aires y actualmente me desarrollo como otorrinolaringóloga con especialidad en pediatría fundamentalmente, pero bueno, tengo mucha experiencia en adultos y niños, así que bueno, la idea es compartir esta experiencia en adultos y niños que son patologías que tienen prevalencia en las dos edades. Así que vamos a ir charlando un poco en función de las edades y los diagnósticos diferenciales que se nos pueden ir planteando en estos dos síntomas tan grandes. No sé si querés empezar, Mike, por algún tema en particular. Sí, sí, vamos a empezar por algo que puede ser molestoso, ¿no? Muchas veces, dependiendo de la intensidad, que son los ronquidos. ¿Cómo se originan los Bueno, ronquidos, doctor? Porque me gustaría algunas veces son aclarar más intensos que que no es otras. lo mismo el ronquido en niños que en adultos, tiene como implicancias un poquito distintas, entonces cuando hablamos siempre como los diferenciamos en niños y en adultos por el tipo de sintomatología que tienen y por el tipo de tratamiento que tienen que son un poquito distintos. De todos modos, vamos a referirnos al ronquido en general. El ronquido, ustedes saben que es la vibración, ese sonido que uno escucha tan molesto, se produce por la vibración de ciertas partes de la vía aérea, en general todo lo que es el paladar blando, la úvula, toda esa región que es más blandita en la faringe. Hay una obstrucción en la vía aérea en algún sitio, esa obstrucción genera esa mayor vibración. A mayor obstrucción, mayor vibración de estos tejidos y mayor ruido que estamos haciendo. Obviamente el ronquido puede ir desde algo muy leve, desde una respiración ruidosa, hasta algo mucho más importante, que es una respiración un ronquido muy intenso, y a lo que estamos siempre atentos como otorrinolaringólogos es a la presencia de apneas de sueño, que eso ya sería como el último escaloncito, ¿no? De los ronquidos, pero que es importante tener presente porque a veces uno minimiza la presencia de ronquido y dice, bueno, total es normal roncar, tanta gente ronca, ¿no? Uno dice, es normal, mi marido ronca, no me deja, es motivo de Es risa saludable, incluso, ¿no? y la verdad es que puede tener serias implicancias en la salud de las personas que roncan. Entonces, no es un tema para reírse o relajarse, sino para hacerse cargo teniendo en cuenta todos los problemas en la salud que puede llevar. Entonces, hay que estar atentos y me gustaría después poder hablar de estos tips para estar atentos y ante qué síntomas es importante consultar al médico para que nos evalúe y nos pueda hacer un diagnóstico y nos pueda ayudar o a roncar menos o a no tener apneas o a dejar dormir al que duerme al lado, ¿no? Ustedes saben que muchas veces el Eh, paciente no es el que consulta por sí mismo, sino porque la gran mayoría de las veces es el paciente que viene acompañado por quien duerme al lado, que dice, no me deja dormir. La verdad me trajeron porque no me deja dormir, porque ronca mucho, porque toda la noche estoy codeándolo para que se despierte, para que se dé vuelta, para que deje de roncar, porque me asusta que haga estas apneas, estas pausas. La verdad que pienso que va a dejar de respirar en algún momento. Entonces esto es algo que uno escucha mucho todos los días y bueno, ahí es donde comienza el camino de estudio de estos pacientes. Muchas cosas para preguntar.
Hay una relación, sí, hay una relación muy interesante que escuché, que es lo siguiente, que personas Sí, que suben de peso, ¿no? Tanto sobrepeso como obesidad, tienen ronquidos por más supuesto, fuertes, más constantes. Al bajar de peso, claro. dejan de roncar. ¿Por Exacto. qué se da Uno de los eso, factores de doctora? riesgo para, para esta patología, para el ronquido y para, sobre todo para las apneas, es la presencia de un exceso de peso. ¿Por qué? Las personas que tienen exceso de peso tienen un depósito de grasa en todo el cuerpo, pero específicamente en lo que es la zona del cuello y de la faringe, esos depósitos de grasa obstruyen de alguna manera la vía aérea. Esta obstrucción hace que a mayor cantidad de peso, mayor obstrucción y mayor riesgo de presentar apneas de sueño. Es por eso que uno de los motivos, una de las cosas que uno les pide a los pacientes que quieren dejar de roncar o que quieren mejorar el ronquido es que bajen de peso. Es una de las primeras indicaciones que uno hace porque uno sabe muy bien que bajando de peso es muy probable que el ronquido mejore o en algunos casos hasta desaparezca. En algunos pacientes uno pregunta esto porque los mira y ve que se da cuenta que hay un poquito de exceso de peso y dice, no, yo antes cuando no tenía este peso no roncaba tanto. Empecé a roncar cuando empecé a ganar peso y ahora la verdad que ronco un montón, no tengo apneas. Este, y bueno, no siempre el descenso de peso es fácil, ¿no? Para mí es la indicación más difícil para el paciente, pero que Claro. ayuda un montón, porque es un factor de riesgo. La obesidad y el exceso de peso es un factor de riesgo. Acá pregunta Estela, buenas noches, ¿cómo se empieza a ver cuál es el Ujú. problema? Bueno, el peso que estamos mencionando El y el hecho fumar de también fumar también, doctora. colabora con la aparición del ronquido. Hay un montón de factores de riesgo que colaboran con la aparición del ronquido. Como dijimos, el exceso de peso es uno de los más importantes, pero el hecho de fumar o el hecho de tomar alcohol de noche, o mucha gente, por ejemplo, que toma benzodiazepinas, que son los famosos tranquilizantes de noche para poder dormir, que se consumen muchísimo, por lo menos acá en Argentina hay mucha gente que lo consume frecuentemente, y eso hace que sean todos factores que colaboran con la aparición del ronquido y de las apneas de sueño. En el caso del cigarrillo, sí, es una de las cosas que uno les pide a los pacientes que en lo posible dejen de fumar, o por ejemplo en el caso del alcohol, como les comentaba previamente, es preferible no consumir alcohol de noche antes de dormir. O, por ejemplo, en el caso de las personas que toman estas benzodiazepinas o relajantes musculares y demás, también uno sabe que no son favorecedoras para la aparición de estos ronquidos. Entonces son cuestiones que a veces hay que corregir. El hecho de comer mucho también, ¿no? Comer mucho a la noche, tener una alimentación muy No es pesada, influye lo, también, ¿o a ver, no? no es lo característico, pero el hecho de tener el estómago lleno, uno debería, a ver, cualquier persona por una cuestión de salud debería acostarse con el estómago vacío. O sea, lo recomendado siempre es entre que uno come y se acuesta deberían pasar al menos hora y media, 2 horas. ¿Para qué? Para darle al tubo digestivo el tiempo de eliminación de esa comida y no acostarse con el estómago lleno. Ese estómago lleno lo que hace es levanta el diafragma y no ayuda mucho con el tema de la respiración y con otras cuestiones que tienen que ver con la aparición de reflujo y demás. Teniendo en cuenta que además los pacientes que tienen apneas de sueño muchas veces tienen reflujo también asociado, entonces todo empeora un poquito más la cuestión. Entonces es un hábito que siempre se recomienda de no acostarse enseguida de comer, no irse a dormir con el estómago lleno y menos con una comida muy copiosa. Exacto. Isaura pregunta, bueno, ¿cómo ayudar a una persona que ronca, aparte de bajar de peso? Bueno, algunas cosas usted ya estaba Ujú. también señalando, ¿no? Creo cómo ayudar a una ¿Cómo? persona que ronca. Antes que nada, Sí, consultar, en ¿no? realidad Consultar cuando una siempre, ¿no? persona Es ronca, yo siempre digo, primero, ¿no? no es solamente roncar y no dejar dormir a la persona de al lado.
que muchas veces puede ser el motivo de consulta. También es importante estar atentos a la presencia de síntomas que puedan ser compatibles con la presencia de apneas de sueño, que son las que más van a tener implicancias en nuestra salud. Entonces, insisto, hay que cuidarse en un montón de cuestiones que tienen que ver con la aparición de estas apneas de sueño, sobre todo. Entonces, los síntomas a los que uno tiene que estar sobre todo atentos son a los síntomas que uno tiene al otro día después de haber dormido muy mal. Entonces, el paciente que ronca, que tiene un ronquido muy intenso, que ya sabe que no deja dormir a la persona de al lado, que muchas veces el ronquido es tan intenso que hasta lo despierta uno. Es como que uno se despertó y dice, ¿qué pasó? Me desperté por el mismo ronquido. Es un sueño muy superficial, es como que la persona que ronca tanto no llega a profundizar las etapas de sueño, siempre está como ahí arriba, es como que el ronquido lo despierta y está todo el tiempo dormido con un sueño muy superficial que dificulta el descansar. Entonces al otro día son pacientes que pueden estar cansados, con tendencia al sueño, que están como somnolientos durante el día, que por ejemplo al mediodía terminan de almorzar y les agarra, nosotros acá en Argentina decimos modorra, no sé si ustedes dicen igual, pero les agarra mucho sueño, muchas ganas de dormir, eh, o incluso mucha gente que maneja. Y que puede tener algún accidente mientras maneja por tendencia al sueño. Entonces son cuestiones que son como de riesgo y que uno tiene que estar atento a eso. Por otro lado, muchas veces nos llegan pacientes que son derivados por otros especialistas, como por ejemplo el cardiólogo, porque han ido a un control de salud o porque han detectado que tienen presión alta y uno sabe que interrogando un poquito al paciente que ha tenido este tipo de cosas, como por ejemplo presión alta o arritmias o algún síntoma cardiológico, pueden ser pacientes que tienen apneas de sueño y que roncan mucho y muchas veces el problema viene por ahí. Entonces a veces hay que solucionar esto. Tenemos que tener en cuenta que las apneas de sueño no son gratis, no nos van a dejar descansar bien, muchas veces incluso pueden comprometer la oxigenación. Cuando uno deja de respirar, uno hace como una pausa, es como que está roncando y de repente para de respirar. Y ese de la respiración puede ser cortito, pero también puede ser muy largo. Y en ese no respirar no hay intercambio de oxígeno, o sea, no se renueva el oxígeno que uno está respirando. Al no renovarse el oxígeno, hay menos cantidad de oxígeno disponible en sangre, baja lo que nosotros llamamos saturación de oxígeno. Entonces, eso significa que va a haber menos oxígeno para darle a los tejidos nobles. Entonces, vamos a tener menos oxígeno para el corazón, menos oxígeno para el cerebro, para los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un organismo que está como sobreexigido con una menor cantidad de oxígeno disponible. Y eso nos puede dar muchos síntomas. Por eso es importante estar atentos y consultar y no minimizarlo. Eso es muy importante. No, la apnea es un problemón. Eh, Puede influir, sí, yo justamente le iba a preguntar, usted ya tocó que hay mucha gente que parece que se ahoga, ¿no? Mientras está durmiendo, realmente se queda sin aire. Acá pregunta, Sí. ¿y si deja de fumar? Mejora un poquito, pero no termina. Bueno, en ¿Qué realidad cosa más se puede hacer? por ronquido hay que investigar cuáles son las zonas o sea, cuáles son todos los factores de riesgo que están contribuyendo a la aparición de ronquido. Entonces, a lo mejor es una persona que dejó de fumar, mejoró un poquito, pero puede tener un poco de exceso de peso o no puede estar haciendo bien el tema de la dieta. O, por ejemplo, es una persona que de noche toma relajantes musculares o que toma alcohol, o que tiene una cuestión anatómica. Hay que ir también a la cuestión anatómica de la vía aérea, porque como dijimos, la vía aérea se obstruye en ciertos lugares y a veces en los adultos la obstrucción, nosotros decimos que puede ser en varios niveles. ¿Qué significa? A veces es un poco la nariz, que es la primera zona de entrada de aire. Si la nariz está tapada, si tengo rinitis,
si estoy con alergia y tengo la nariz tapada, eso favorece la aparición del ronquido, entonces eso hay que tratarlo. Si yo, por ejemplo, tengo desviado el tabique, o tengo pólipos en la nariz, eso no me va a dejar respirar bien y también va a favorecer la aparición del ronquido. Por otro lado, también miramos, por ejemplo, el paladar. Si el paladar, yo tengo un paladar que está largo, que está blando, largo, es un paladar más flojito, yo ya sé que ese paladar yo lo miro y me doy cuenta por la anatomía que es un paciente que muy probablemente ronque. Miro cómo está la campanita, si la campanita está muy elongada, tiene una úvula muy larga, eh, cómo está la base de la lengua, cómo es el tamaño de las amígdalas. Hay pacientes que a veces vienen y tienen dos amígdalas así enormes. Y eso hace que cuando uno se relaja durante el sueño y sobre todo cuando está en posición boca arriba, todo eso, toda esa musculatura y todos esos tejidos van hacia atrás y nos obstruyen. Por eso hay mucha gente que mejora cuando duerme de costado. Recién decíamos, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, básicamente es eso. Podemos también a veces favorecer con una terapia posicional, o sea, dormir de costado. De hecho, en algún momento habían existido unas remeras que se les cosía una pelotita de tenis en la espalda, entonces uno no se podía girar boca arriba porque tenía eso que le molestaba, había que dormir de costado. Un tanto incómodo, pero útil a la hora de evitar el ronquido por posición. Pero sí hay que tener en cuenta eso, el tamaño de los tejidos y la relajación muscular, que hace que todo se vaya para atrás y obstruya más la vía aérea. Y bueno, nada, el peso, la forma del cuello, la forma de la mandíbula, todo eso, todo es lo que uno tiene en cuenta para ver qué está favoreciendo al paciente para roncar. Pregunta Daisy, ¿qué alimento hace ¿Qué que los niños alimentos? se Pero ese es asfixien? otro tema. Igual le comento, en el caso, porque ella estaba hablando de asfixia por alimentos, asfixia alimentaria sobre todo. En Claro, Ese es un tema aparte, otro no tiene tema, que sí. ver con esto, pero sí tener en cuenta que en los chicos chiquitos hay alimentos, sobre todo los que son redondos y chiquitos, que a veces los chicos chiquitos no lo saben manejar bien, ya sean porque no mastican bien o porque están distraídos o porque tienden a jugar y querer comer a la vez o saltar o reírse, o se distraen y eso se lo pueden aspirar. Entonces hay que evitar alimentos como redondos como ser las uvas, las cerezas, los maníes, el girasol, cosas que sean chiquitas y de bordes suaves, las salchichas, por ejemplo, cortadas en rebanaditas, todas esas cosas no hay que darle a los chicos chiquititos, el pochoclo, ojo con el pochoclo, que a veces tiene maíz no reventado, que eso también se puede aspirar. Hay que estar atentos a las cosas. El, el- el pochoclo, que Sí, acá llamamos el pororó, se recomienda a partir, sé que no tiene nada que ver con el sí, tema, pero ya que aprovechando el gancho, a partir de de cuatro o 5 años, 5 años se sí. recomienda, O si hoy tengo que asegurarme que no tenga 5 años. ningún pedacito no explotado. Es más laborioso, pero no puede tener nada que, no que la parte durita del pororó, eso no puede quedar, porque eso es lo que pueden comer y y lo pueden aspirar a la parte pulmonar, a los bronquios, y eso es un problema. Así que con Excelente. Pregunta, bueno, dice Matilde, sí. Dice Matilde, al momento de una cirugía, cuando te pone anestesia general, muchos se olvidan de respirar y es todo un durante la tema anestesia, y sí, durante la dan medicación dentro de la que anestesia. nos altera la conciencia, el grado de conciencia y la respiración. Por eso es que con una anestesia general nos dan una medicación que nos duerme y dejamos de respirar con una ventilación espontánea y ahí es donde nos ponen el tubito para poder respirar y una maquinita que nos ayuda. Pero eso es parte de la anestesia. No es que uno se olvida de respirar, es que la anestesia implica eso, que uno deje de respirar por sus propios medios y lo ayude la maquinita. Perfecto. Pregunta acá, ¿Eh? ahora están a full acá las preguntas, ¿no? Eh, Doctora, en niños, ¿cuáles Sí. pueden ser las ¿Se causas acuerdan del que cuando ronquido? empezamos les comentaba que en niños es un poco distinto que en el adulto? En los chicos,
Las causas más comunes son la presencia de amígdalas y adenoides grandes. En los chicos es muy común que tengan las amígdalas o las adenoides, que es lo que se llama las carnes crecidas, que están en la parte de atrás de la nariz, que no se ven a simple vista, que estén aumentadas de tamaño. Eso genera obstrucción de la vía aérea y es la causa número uno de obstrucción en chicos y que genere causa de ronquido. Eh, Eso es lo más común. De todos modos, siempre tener en cuenta la obstrucción nasal, que no tenga una rinitis. Hay chicos que roncan y también puede tener que ver un poco con la nariz, pero y también hay otras causas que tienen que ver con la base de la lengua, con cómo está la laringe, hay un montón de cuestiones e incluso hasta la obesidad en chicos es un problema que tiene que ver con el ronquido y las apneas de sueño. Sin embargo, las amígdalas y las adenoides es la causa número uno por la cual hoy día operamos a los chicos de amígdalas y adenoides fundamentalmente por el tema del ronquido y las apneas de sueño. Perfecto. Eh, María Molina pregunta, ¿un bebé de 11 meses es normal que ronque? Por más que no No, esté en realidad congestionado lo normal ni es no nada? roncar. Cuando hay ronquido, el ronquido nos está hablando de que hay algún grado de obstrucción de la vía aérea en algún lado. Puede ser algo muy leve o puede ser algo más importante. Lo importante es que cuando hay un síntoma de ronquido siempre es bueno consultarlo con el pediatra o con el especialista, en este caso el otorrino, para evaluar cómo está la vía aérea y ver qué tan permeable está. Muchas veces uno no se da cuenta y esa es una respiración muy ruidosa y es que la nariz está un poco tapada. Entonces hay que ir a tratar ahí. Pero hay que estudiarlos, hay que estudiarlos. Perfecto, consultar siempre. Estela pregunta, si uno está con la boca, con boca hacia abajo, ronca, ¿qué Las, podría ser la solución? Cuando no, duerme con boca uno puede hacia roncar abajo y con la ronca boca igual. cerrada o la boca abierta. No cambia que si es con la boca cerrada o con la boca abierta es peor. Digamos, la obstrucción se produce de todas formas. Y en realidad, ah, No, con la boca hacia boca hacia abajo, abajo. boca No, abajo, lo mismo, hay que eh, estudiar la vía aérea boca hacia toda como abajo. está, hay que estudiar, ver cómo está esa nariz, ver cómo está ese paladar, cómo están las amígdalas, porque a lo mejor está boca abajo y no se obstruye digamos, con la lengua o las amígdalas, pero sí, no sé, hay que ver en qué sitio está la obstrucción, porque en algún lado está, a lo mejor tiene mucho sobrepeso, no lo sé. Cada paciente merece una evaluación personalizada, porque no todos roncamos por el mismo motivo. Algunos roncan más por una cosa, otros roncan más por otra. Entonces, por eso es que es necesario evaluar a cada paciente particularmente para ver cuál es el problema. Me quedo con algo muy importante que usted dijo, que cuando ronquida es la señal de algo, ¿no? Entonces, anoten siempre eso, ¿no? Algo Claro. nos está avisando, ¿no? Rocío pregunta, buenas noches. ¿Es un mito que un fumador ronca por los efectos eh, del tabaco en el pulmón? No, yo no lo había escuchado así presentado, ¿no? No. Los efectos del tabaco en el pulmón son, digamos, no tienen discusión, ¿sí? Pero cuando uno ronca, insisto, hay una obstrucción de la vía aérea en algún sitio de la vía aérea y generalmente es la vía aérea alta, no se obstruye la vía aérea baja por el ronquido. Los efectos del pulmón por el cigarrillo son otros. Sí, claro, Son unos muchos, ¿no? cuantos, son unos cuantos. Yo siempre Eh, me eh, quedo con la bueno, para imagen, ir cerrando. siempre que pienso en cigarrillo, cuando uno comienza a estudiar, hay una materia que es anatomía patológica, donde uno se encuentra con los órganos de una persona, de un cadáver obviamente, y tiene que revisarlos para estudiarlos. Uno estudia de esa manera. Y recuerdo que nos presentaban un pulmón normal, sano, y un pulmón de un fumador. Y el pulmón del no fumador era rosa, y el pulmón del fumador era negro. Realmente muy chocante. Entonces yo siempre me quedo con esa imagen y wow,
qué grosero, ¿no? El cambio y el daño que genera el cigarrillo en la salud. Veo un programa en Brasil que ellos hacían una especie de reality para dejar de fumar. Y uno de los desafíos era eso. Bueno, ahora vamos a ver, le hacían una radiografía y bueno, ahora le mostraban, así está tu pulmón. Tenían, todos tenían un ataque. Cuando Claro. miraban empezaban a llorar, se desesperaban, ¿no? Pero también es importante que al Ah, dejar también se va es un limpiando, ¿no? tiempito, Es pero se limpian, importante sí. dejar. Es importante concientizarse que hay que dejarlo, es lo más importante. Aquí déjame. Para ir cerrando con este tema, ya, para ir pasando al vértigo, ¿cuál es el tratamiento, doctora, para la apnea del sueño y si se puede curar o no se puede, o es pues, de por vida, El solamente se va tratamiento va a depender de la regulando? causa. Hay causas que son mucho más fáciles de resolver y otras que son bastante más complicadas porque en algunos pacientes la obstrucción es como en muchos niveles, entonces uno tiene en general dos grandes tratamientos, sobre todo para las apneas de sueño. Hay muchos tratamientos para esto, siempre elegir cuál es el más adecuado para cada paciente, teniendo en cuenta que esto que venimos hablando, pero sepan que hay un aparato que se llama CPAP, que es un aparato como si fuese una mascarita, que puede ser de la nariz sola o de la nariz y la boca, que nos permite respirar sin obstruirnos de noche y eso lo usamos para dormir. ¿Sí? Como que es una mascarita que nos sopla aire para poder respirar y no obstruirnos. En muchos casos es la solución de las apneas, sabiendo que uno todas las noches tiene que usarlo. En algunos pacientes la opción quirúrgica es una opción que puede ayudar mucho. Por ejemplo, cirugía de nariz, cirugía de paladar, cirugía de faringe, cirugía de amígdala, cirugía de base de la lengua. Hay un montón de opciones quirúrgicas que uno puede plantear, pero insisto, siempre viendo las características generales del paciente, porque hay que estudiarlo todo. Si es un paciente que es obeso, bueno, voy a decirle que baje de peso y además plantear alguna otra estrategia como ser el CPAP o quizás algunas cirugías. Es algo que se plantea en función de lo que uno vea en el paciente. Bueno, por eso una vez más hablamos que en el cuando ya empiezan los ronquidos, es siempre bueno consultar al otorrino. Bueno, acá pregunta él si el peso influye. Sí, en el comienzo de la entrevista justamente hablábamos de eso. Bueno, ahora quiero Uh -huh. pasar al vértigo. Yo particularmente, y empiezo con eso, yo particularmente sufro de vértigo, pero no desde siempre. ¿Por qué puede pasar eso? He notado que hace unos 10 años tengo un terror a las alturas. ¿Por qué pasa eso, Bueno, doctora? ¿Se puede explicar el tema del vértigo es un tema qué ocasión? muy, muy grande porque a veces los pacientes les cuesta o cuesta poner en palabras la sensación que uno tiene con el vértigo, con el mareo. Uno no sabe si es mareo, si es vértigo, si es inestabilidad. Es muy importante que cuando uno siente que hay algo que sea vértigo o mareo, pueda sentarse a hablar con el especialista, quien va a hacer un interrogatorio dirigido para ver de dónde puede venir la cosa, porque uno con eso puede ir como buscando la causa, perdón, que genera este síntoma. Es muy importante para nosotros saber si se trata de algo agudo o si se trata de algo crónico o recurrente. Cómo se presenta el vértigo, en qué situaciones, si tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, de la cabeza, o es estando quieto, o es al caminar. En el caso que vos me estás comentando, por ejemplo, vos me decís que es como un vértigo en las alturas, solamente. Bien, eso no entraría Solamente, tanto solamente las alturas. de No puedo estar cerca de una ventana en un edificio de 15, 20 andares. Y no era, mira, toda la vida viví en edificio y no sé por qué hace 10 años tengo ese terror a las alturas, bueno, ¿no? Porque altura entra para más mí para el no, lado de las y fobias, antes no tenía. el terror de las alturas. Entra más para ese lado, no tanto relacionado como una disfunción
propia del oído. Ustedes saben que el oído es audición y equilibrio. Muchas veces el común de la gente relaciona el oído con la audición solamente. Y sin embargo, el oído también tiene especial interés en la parte de lo que es el equilibrio. Entonces, cuando esa parte del órgano del oído falla, nos va a dar síntomas de vértigos. Entonces, ahí es donde se nos abre el abanico de ver dónde está la disfunción, dónde está el problema. Y entonces vamos a ver que en cada paciente nos va a consultar por síntomas un poquito distintos o asociado a algún otro síntoma relacionado con el oído o depende de la patología. Eh, yo lo que vos me comentás, Mike, me parece más que va por el lado del miedo, de las fobias a las alturas, de los miedos a las alturas, más que de un vértigo por disfunción del oído en sí, ¿sí? Nosotros lo que vemos todos los días es uno de los vértigos más comunes, es el vértigo de posición, el vértigo posicional. Es lo que nosotros llamamos vértigo posicional paroxístico benigno, ese es el nombre entero que tiene, y que se presenta muchísimo, se presenta sobre todo, hay mayor predisposición en mujeres, en mayores de 65 años, pero esto lo puede tener cualquier, en general es más común en adultos, en chicos la verdad que casi no se ve, y que aparece en forma espontánea o, por ejemplo, después de algún golpecito en la cabeza, uno dice un golpe sencillo, a lo mejor me levanté y me golpeé con un estante, un golpecito sencillo, eso me puede desencadenar este cuadro de vértigo, y Sí, es un vértigo de posición. Yo cambio de posición la cabeza, me agacho, me levanto, giro, o me levanto de la cama, y eso me da la sensación de giro de las cosas, la sensación de vértigo, porque el vértigo es eso, es sensación de giro. En tanto que el mareo, por eso siempre tratamos de investigar bien cuál es el síntoma, ¿no? El mareo es más esa sensación de embotamiento, de inestabilidad, de que voy pisando algodones o nubecitas, o sea, estoy como más embotado. En cambio, el vértigo no, en el vértigo hay giro. O gira mi entorno, las cosas se mueven, o yo tengo sensación de que giro. Y bueno, en este caso el vértigo posicional es eso, cambio de posición y me aparece la sensación de giro, y eso es algo que se soluciona habitualmente con unas maniobras de reposición, decimos nosotros. El paciente consulta por esto cuando consulta, porque a veces en ese camino del vértigo, muchas veces el paciente piensa, no, esto es de la cervical, primero voy al traumatólogo, después voy al ginecólogo. ¿cómo detectar, cómo llegar al diagnóstico del vértigo? No es tan sencillo, ¿no? Porque Exacto, a se nosotros nos confunde pasa con eso, que muchas muchas otras veces es cosas, un ¿no? paciente que ya pasó primero por primero pasó por la guardia o por el médico de cabecera, después pasó por el traumatólogo, fue al kinesiólogo, hizo kinesiología, después pasó a lo mejor, no sé, por el cardiólogo, por algún otro médico, y último a veces llega al otorrino y le dice, era más fácil, hubiese venido primero acá y le solucionábamos el problema. Lo importante es saber esto, tener información, saber que el oído puede tener que ver con trastornos del equilibrio. Entonces, si uno tiene mareos, tiene inestabilidad, tiene sensación de giro, es una de las primeras consultas que tiene que hacer es con el otorrino para evaluar cómo está esa función del oído que regula el equilibrio, o si nosotros vemos algún otro síntoma que nos haga pensar que puede ser algún otro tipo de vértigo específicamente no relacionado al oído, pero que nosotros podemos diagnosticar, ¿sí? Hay vértigos que son de origen central, que tienen que ver más con la parte cerebral, y nosotros como otorrinos nos encargamos de la parte periférica, digamos, de lo que es el oído en sí. Lo importante es que cuando uno tiene estos síntomas, uno lo pueda revisar, pueda ver qué síntomas tiene. Hay un montón de pruebas que uno hace cuando evalúa al paciente con mareos o con vértigos. Y más allá del interrogatorio, evaluar también la presencia de migrañas en pacientes, es muy común también pacientes con migraña y vértigo, que tienen esta asociación, entonces requieren de esto, de sentarse y charlar un buen rato, que me cuentes todas estas preguntas que yo te tengo para hacer,
y que yo pueda revisar, hacerte las pruebas y ahí uno va descartando posibilidades. Y después, habitualmente lo que hacemos es pedir estudios de función vestibular, que es la función del oído que regula el equilibrio, como para ponerle nombre y apellido y en función de eso también determinar qué tratamiento vamos a hacer, porque no es para todo mareado recibe la misma pastillita. No es así. A veces uno dice, ay, estoy mareado, tomate esta. Acá en Argentina hay una que se usa mucho para cuando uno está mareado, tomate esta que es buena para el mareo. No es tan así, no es tan así. Hay que no, no, por Não supuesto, nunca automedicar-se, né? automedicarse y por eso digo esto lo de la pastillita, porque como son pastillitas que son tan conocidas por la población, entonces ya, no, yo estoy mareado, me voy a tomar esto, o ¿por qué no te tomás esto que a mí me hizo bien? En general es algo que yo no recomiendo, porque podemos estar frente a un síntoma preocupante. Yo veo que hay gente que a veces viene después de, no sé, meses de estar mareado, yo no puedo creer cómo se aguantaron tanto tiempo. O muchas veces hasta que llegan y dan toda esta vueltita, hasta que consiguieron turno con el médico y que pudieron ir, eh, la verdad que la pasaron muy mal. El vértigo es un síntoma muy incapacitante. Eh, Realmente hay personas que yo a veces no puedo creer que te digan, no, no, yo hace meses que no me muevo de mi casa, no puedo salir ni a dar una vuelta a la calle porque me mareo, porque me caigo, porque hay tendencia a caídas. Eso es muy importante en la gente grande. Eh, Porque tiene menos reflejos, porque tiene menos fuerza muscular y tiene más tendencia a caídas. Entonces, si una persona grande se cae y se golpea, es más probable que se golpee la cabeza o que se golpee la cadera y se fracture. Entonces son cuestiones que uno tiene que cuidar, porque tiene que prevenir la aparición de caídas. Entonces una persona grande que está mareada, bueno, hay que asistirla, hay que rehabilitarla, hay que estudiarla y ayudarla para que tenga una calidad de vida mejor, porque uno la verdad no puede andar mareado por la vida, porque honestamente estar mareado, hay gente que vive en la calecita, está todo el día con malestar, uno no puede hacer nada porque incluso hasta leer un libro, mirar la televisión, todo lo que sea de seguimiento visual, muchas veces se dificulta y nos da más síntomas todavía. Entonces, es muy inhabilitante y la verdad que es triste de ver que a lo mejor hay alguien que está con un síntoma tan persistente y que no esté siendo tratado apropiadamente, ¿no? Um quadro de estresse crônico pode generar El estrés vértigo, pode generar crónico, mareos. ¿preguntaste? Bueno, el estrés genera muchísimas Sim, estresse cosas. crônico. Es causa de muchas veces incluso algunas patologías que uno conoce, que no tienen una causa conocida, y dice, bueno, una de las posibilidades es el estrés. El estrés siempre tenemos en cuenta que empeora a todos. De todos modos, no es que el estrés vaya a generar vértigo, sino que digamos, no colabora o muchas veces es secundario. Yo estoy mareado, tengo mala calidad de vida, me siento mal y eso me genera más estrés porque no puedo ir a trabajar, porque no puedo hacer actividad física, porque no puedo hacer nada. Entonces es como un círculo vicioso. Muchas veces eso me genera estrés, me genera ansiedad, me genera depresión. Eh, son todos síntomas que pueden acompañar al vértigo y bueno, nada, no es deseable, ¿no? Não correlacionados. Jess del Carmelo pregunta, cuando el vértigo es una situación inusual, ¿hay Cuando que es preocuparse inusual, igual? en realidad cuando Sí, cuando no hay es que ver qué frecuente. tipo de vértigo tiene, pero si es un vértigo que tiende a ser recurrente, a lo mejor si me mareo y un ratito me pasó algo y me mareé y no me pasó nunca más, lo más probable es que haya sido algo transitorio, algo que haya podido ser más de tipo presincopal digamos, no específicamente que haya tenido que ver con el mareo de origen vestibular, o a lo mejor algo posicional que se solucionó rápido. Sin embargo, es importante poder diagnosticar cuál es el problema. Sobre todo si es un síntoma recurrente, es importante poder saber cuál es
la etiología, el por qué me está pasando esto en forma recurrente. Ahí te perdí, Mike, ¿eh? Sí, ahí ya estoy. Daisy pregunta, ¿se puede tratar si no escuchamos bien con Bueno, ahí nos medicamentos? estamos yendo también a otro tema, que es la hipoacusia, el no escuchar bien. El no escuchar bien también requiere de un diagnóstico, porque hay distintos tipos de hipoacusia. Entonces hay algunas hipoacusias que se pueden ayudar con medicamentos, pero hay otras que no. Que digamos que lo que se pierde, por ejemplo, del nervio auditivo, que ha bajado la audición, eso no se recupera, y no se recupera audición con medicamentos. Muchas veces incluso hasta requiere la utilización de un audífono. Pero lo importante es saber siempre el diagnóstico. Uno con el diagnóstico hecho tiene un tratamiento apropiado para cada patología. Pero primero es el diagnóstico. Ahí justamente, ahí justamente Rocío engancha cuáles son los tipos de vértigos y cuáles serían Bueno, sus indicaciones para la tratarlos. pregunta de Rocío es una clase de una hora más o menos, porque amplio, sí, Es porque muy hay amplio, distintos decía tipos de usted, claro. vértigos. Esto que les decía, vértigo central, el vértigo periférico, el vértigo que tiene que ver con distintas causas específicas, está la enfermedad de Meniere, que es un aumento de los líquidos en el oído interno, está por ejemplo el vértigo posicional, la neuronitis vestibular, que es como una inflamación del nervio vestibular aguda, hay cuadros más crónicos, con compromiso del oído medio, una otitis media con esteatomatosa, tumores benignos como ser el neurinoma del acústico. Hay un montón de causas que pueden generar vértigo y por eso para nosotros es importante ir como descartando, por eso insisto en la evaluación de cada paciente. Obviamente la indicación va de la mano del diagnóstico. Repito, no hay una pastillita o un tratamiento que sea igual para todos. Hay algunos pacientes que con un vértigo posicional lo soluciono con una maniobra en la camilla. En la camilla le hago una maniobra y probablemente en el 90% de los casos soluciona el problema en el momento. Si es una enfermedad de Meniere que tiene aumento de producción de líquidos en el oído interno, yo ya sé que es un paciente que a largo plazo puede estar sintomático y que va a requerir medicación, seguimiento, estudios y demás. Es más crónico, pero por eso depende del diagnóstico, básicamente. Bueno, hablábamos antes de las migrañas, ¿no? Pregunta Nilsa, buenas noches, doctora. Señor Mike, ¿una consulta influye luego de una Después de una cirugía cirugía, tener no, en general migraña? la persona que es migrañosa ya tiene como es como que viene en uno, o sea, no es que la cirugía nos va a causar migraña, sino que uno tiene como una predisposición genética a la aparición de migrañas. De todos modos, la migraña requiere de un diagnóstico específico, porque tiene ciertas características para definirse como migraña. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es una consulta con el neurólogo para que pueda evaluar si realmente lo que estoy teniendo es migraña o es alguna otra cosa, sobre todo si apareció de la nada, así como un episodio aislado y no es algo recurrente con las características típicas. Ahí prefiero que el neurólogo sea quien haga una evaluación del paciente. Justamente, bueno, ahí pregunta esa hora, lo que quería enganchar es, si uno no se trata el vértigo, ¿puede causar alguna otra patología? ¿Hasta dónde puede Bueno, el llegar vértigo, no si yo tratar el no, vértigo? si es crónico o recurrente, yo no lo trato, la patología que nos puede llegar a dar básicamente que no es patología, es mala calidad de vida, porque básicamente uno no puede vivir mareado porque está inestable. Esto que hablábamos antes del riesgo de caídas, gente que maneja, por ejemplo, yo estoy mareado y me aparece a veces cada tanto o me aparece a lo mejor es peligroso porque si yo voy Peligroso, manejando y, claro. por ejemplo, giré la cabeza para ver si viene un auto y lo hago automático, yo no lo pienso, yo voy manejando y voy mirando para ver que no se cruce un auto, y ese movimiento me puede desencadenar un mareo,
Y si yo me mareo manejando, tengo muchas más chances de chocar, de lastimarme yo, de lastimar a alguien. Entonces es realmente riesgoso, ¿no? No es un síntoma menor, no es para minimizar. Lo mismo siempre a las personas que tienen vértigo se les recomienda que no estén, que no anden en bicicleta, por ejemplo, o en moto, porque lo mismo, se pueden caer y se pueden lastimar. Y el riesgo de caída, como ya dijimos, a todas las edades, sobre todo en gente grande, va acompañado de riesgo de fractura de cráneo, de fractura de extremidades, fractura de cadera, y demás. Y por otro lado, un poco repitiendo lo que dije hoy, es el riesgo de lo emocional que acompaña a un cuadro tan crónico y tan inhabilitante. Entonces, esto de la depresión, la ansiedad, que puede acompañar fobias, a veces también pueden acompañar a los cuadros de vértigo crónico, porque genera mucha reclusión. Entonces, nada, a veces no, eso solo no es gratis. Bueno, acá terminando ya la última pregunta, a ver si hay una otra. Bueno, quedan, bueno, las últimas dos preguntas, chicas, acá. Sí, buenas noches, doctora. Entonces, el vértigo sería una consecuencia, que creo que eso decir, o síntoma de alguna deficiencia, ya sea visual En o realidad no auditiva. es de la audición una deficiencia. Generalmente el vértigo de origen del oído me habla de una deficiencia de la parte del oído que regula el equilibrio, digamos. Puede estar o no acompañado de un síntoma auditivo. Yo puedo estar mareado y tener audición normal o tener compromiso también de la parte auditiva. Entonces, si va acompañado uno va cambiando un poco a veces los diagnósticos. Lo importante es, no, siempre que evaluamos, evaluamos los dos. Si vos venís y me consultás por vértigo, yo también voy a estudiar la audición. Eso siempre es como protocolar, porque es importante descartar que no vaya acompañado de una falla en la parte auditiva, pero no es una condición. A veces es vértigo solo y la parte auditiva está perfecta. Bueno, creo que vas a tener que venir más veces, doctora, porque hay muchos temas. Acá, bueno, yo acá no tiene nada, no tiene mucho que ver con el tema, pero habla sobre amigdalitis, ¿no? Si no me consulto cuando la amígdala crece, ¿qué se puede hacer? A mi niña le crecen mucho las amígdalas. Cuando consulto con un otorrino me dijo Sí, que se tenía que bueno, eso operar. también es otro tema. La cirugía de amígdalas, eh, tie- re- a ver, las indicaciones más habituales para operar amígdalas es un tamaño muy grande que obstruye la vía aérea y genera ronquido y apneas de sueños. Esa es la indicación más común. Y por otro lado, la presencia de amigdalitis recurrente. Cuando tenemos muchas anginas recurrentes y el problema está en las amígdalas, muchas veces la solución es sacar las amígdalas y se termina el problema. Pero para eso hay que tener una cantidad de amigdalitis por año, en seguimiento, comprobadas y demás. Por eso siempre tener un médico de cabecera que me pueda hacer el seguimiento para ver si realmente tengo indicación quirúrgica o no, porque si no terminamos operando a un montón de gente que probablemente no tenga indicación, ¿no? Y la idea no es operar a nadie que necesite. Claro. Bueno, acá Sí, cerrando y claro, con la la vista vista influye el es vértigo. fundamental. Ustedes saben que el sistema del equilibrio del organismo es complejo, ¿no? No es solamente el oído, el oído se regula con la vista y con receptores a nivel del cuerpo que nos van dando la idea de posición del cuerpo. Entonces hay una serie de reflejos que se interconectan y la vista es uno de ellos. Por eso nosotros cuando un paciente está mareado siempre le miramos los ojos porque a veces tiene un nistagmo, que es un movimiento del ojo que es reflejo. Si un paciente no está bien de la vista o hay muchos pacientes que tienen algún problema en la vista que
colabora con esto del equilibrio, que muchas veces hay que solucionarlo, pero sí, sí está íntimamente relacionado. Bueno, acá vamos cerrando ya una hora, se pasó rapidísimo, ¿no? Muchísimas preguntas muy curiosas Genial. estuvieron nuestros seguidores hoy. Doctora, le agradezco muchísimo. Acá quiero recomendar algunas últimas palabras que usted quiera dar mientras muestro su página acá en Instagram para que la gente pueda seguir. Acá está doctor Natalia Miller. Recomiendo que miren todos esos tips. Yo me quedé re curioso con los barbijos y rinitis. Hay tanta cosa que no No, sabíamos no, y hay sobre los más, hay barbijos, ¿no? más. Hay mucho más. A Un veces mundo aparte. yo trato en los consejos que doy en el día a día, tiene mucho que ver con esto que veo, ¿no? Con lo que veo, y que creo que le puede ser de utilidad a la gente. Eh, y sí, esto de la rinitis y los barbijos es muy de todos los días, pero hay mucha información para dar a los pacientes. Espero que les guste la página y los tips y si tienen dudas, no tienen más que escribirme y bueno, a veces de esas dudas también surgen algunos posts, así que bueno, ahí estamos. Claro. Yo tengo una última, yo tengo una duda, que siempre, Sí, el hisopo sí, sigue siendo el claro. gran villano. Claro. Eh, Mira, ese era Sí. el próximo video es más, mañana creo que voy a hacer ese video. Eh, Ajá, vamos a estar sobre tempísimo el uso de entonces. hisopos. Quiero. Sí, los hisopos no hay que usarlos para limpiar los oídos. Y como vos decís, es el gran villano porque puede causar muchos problemas en el oído, ya sea porque me obstruye más me empuja un tapón de cera, o porque me lastima, o me perfora el tímpano, o me queda el hisopito dentro del oído. La verdad es que uno ve a diario todas estas cositas y por más que uno le diga todos los días a los pacientes que no lo tienen que usar, muchos te dicen sí, 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 después nada, siguen usando el... Entiendo, Para entiendo. los niños ni pensar, ¿no? No, no sé si es Porque hay la tanta propaganda, me parece que es una propaganda. cuestión cultural y de hábitos, que uno creció limpiándose el oído con hisopos y bueno, nada, la verdad que yo entiendo que para mucha gente les da sensación de que le queda bien limpio el oído cuando usa hisopo. Entonces, o hasta placentero, le diría que mucha gente dice, no, pero me encanta porque me limpio bien y me queda limpito y me gusta. Pero bueno, uno sabe que es una actividad que no está exenta de riesgos, entonces por lo menos la idea es informar a las personas que sepan cuáles son las cosas que pueden pasar con el hisopo para que lo tengan en consideración. Sí, no, decía justamente para los niños, ¿no? Se inculca bastante en limpiar los oídos, ¿no? No, yo me incluyo, antes usaba bastante sopa y hasta que me enteré de todos los daños, me tranquilicé ya. Doctora, ¿algunas últimas palabras que quieras dar? Le agradezco muchísimo por su voluntad Por de favor, estar un con nosotros placer. casi una hora. La idea, a mí, el hecho de brindar información y que les sea de utilidad y que les sirva para el día a día y que estén atentos a la aparición de síntomas y que puedan consultar oportunamente es lo que me da más satisfacción. Así que nada, les agradezco por estar ahí, por ver el vivo, por ver el video. Y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta que tengan. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Yo voy a estar compartiendo y subiendo Bueno. también en Facebook.